¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Qué alegría nos da poder compartir con ustedes este tiempo, este momento y estos contenidos. Qué bueno poder llevar hasta ustedes los consejos y las recomendaciones de los verdaderos especialistas al hablar de temas de salud y bienestar. Ya tenemos varios capítulos y cada vez somos más y eso nos alegra mucho. Si ustedes aún no se han suscrito y en este momento nos están viendo, es sumamente fácil. En el canal de YouTube, en Ego Media Channel, solo tienen que darle clic donde dice suscripción y automáticamente cada semana, los días jueves a las 19 horas, les va a llegar una notificación que les anuncia que viene episodio de estreno de No Todo es Pastilla. Así es que los jueves nos encontramos por Ego Media Channel. Y recuerden también que ahí está nuestra cuenta en Spotify, como No Todo es Pastilla, donde, si por alguna razón no nos pueden ver en estreno, pues pueden llevarnos también en audio y mientras van en el vehículo, pues nos van escuchando y van escuchando las recomendaciones de los especialistas, como la doctora Karen Alarcón, a quien tengo el gusto de recibir precisamente hoy para conversar de un tema importantísimo. Karen, la doctora Karen Alarcón es médico, es gastroenteróloga y te doy la bienvenida y qué bueno poder conversar contigo, Karen. Muchas gracias, querido Rodri. Para mí es un verdadero placer acompañarte hoy. Qué bueno que podemos conversar en este formato un poquito más distendido también, con un poquito más de tiempo, que a veces es lo que nos aprieta, ¿no? Correcto. Hemos tenido oportunidad de conversar en algunas ocasiones y por eso yo te decía, me encantaría conversar contigo, porque sé que es importante topar estos temas que no son temas de moda, pero sí son temas muy actuales. Hay mucha gente que tal vez por la rutina cotidiana, por su vida estresada, por su estilo de vida, ha subido mucho de peso, ¿sí? Y por su condición de salud, por estar bien, por su bienestar en primer lugar, por sentirse bien, ¿verdad? Por saberse bien y por verse bien, pues necesita sí o sí hacer un tema que le lleve a perder peso. Y hay varias situaciones que uno va pensando desde el estilo de alimentación que va teniendo, ¿no es cierto? Que el deporte, que sin lugar a dudas son los primeros pasos que se van agotando, pero en ocasiones necesitas una ayuda adicional. Y hoy precisamente vamos a hablar de las ayudas médicas para perder peso. ¿De qué hablamos? Partamos de ese punto. ¿De qué estamos hablando al hablar de ayudas médicas para perder peso? Claro, bueno, es partir del tema del sobrepeso, de la obesidad, como que es, ¿no? Entonces, un paciente se mide por índices de masa corporal, que podemos medir lo que es el peso en kilos sobre la talla en centímetros. Sin embargo, eso es un concepto que es como muy general. Entonces, el médico, muy cuando sencillo. cuando llega el paciente, tiene que ver más allá. Tiene que ver la edad, tiene que ver si el paciente tiene otras comorbilidades, es diabético, por ejemplo. Entonces, claro, ahí se va buscando como el camino ideal. Entonces, cuando hablamos de ayudas médicas, es un médico que esté capacitado. En mi caso, como gastroenteróloga endoscopista, puedo hacer ayudas endoscópicas para que el paciente baje de peso, pero también clínicas, como es la medicación. En cambio, un paciente también requiere el apoyo, por ejemplo, de un nutricionista, que pues puede no ser médico, como en el caso de los nutriólogos, que sí son médicos especialistas, pero podría dar una ayuda como avanzada. Entonces, todo lo que sea de un médico cirujano, de un médico gastroenterólogo, de un nutricionista o un nutriólogo, va a tener este concepto de una ayuda médica para poder reducir el peso. Ok. Ese es un buen punto de partida para ir entendiendo por dónde vamos caminando. Es que, a ver, dentro de la desesperación que puede tener la gente, las personas en general, al hablar de un conflicto, una batalla cotidiana o tal vez agotadora durante mucho tiempo con el tema del peso, llega un momento en que llegas a claudicar, cuelgas los tenis, ¿no? Y dices, no quiero luchar más. Mucho tiempo he luchado con este tema, no me siento bien, pero quisiera tener un apoyo adicional. Y ahí es cuando empiezas a buscar los apoyos y hay apoyos y hay apoyos. Y nosotros precisamente vamos a abordar el tema de las ayudas médicas, porque entiendo que también pueden haber ayudas estéticas, pero hoy nos centramos específicamente en el tema de las ayudas médicas para perder de peso. Partamos de algo. ¿Cómo se califica o quién podría definir a una persona que puede ser el candidato a recibir una asistencia, una ayuda médica
para lograr ese objetivo? Perfecto. Bueno, además del índice de masa corporal, Ajá. yo tengo que ver al paciente que haya hecho alguna dieta solo, que haya Ya. hecho actividad física, que haya intentado y que solo no haya logrado perder al menos el 5% de su peso corporal, que es la Ok. mayoría de veces lo que necesitamos para una enfermedad. Ya. Hablemos de un diabético, un paciente Ujú. con hígado graso, requiere perder un 5% de su peso corporal para reducir los problemas o las complicaciones de esa enfermedad. Ok. Entonces, si ese paciente no ha logrado por sus medios, va al gimnasio, trata de comer saludable, lo que él puede, quizás ha leído algo por ahí y aún así no lo ha logrado, es momento de que vaya al especialista para poder detectar alguna otra causa. Por ejemplo, un paciente que tiene hipotiroidismo tiene Ok. más dificultad para bajar de peso. Ok. Entonces, tendría que tener, para saber que tiene hipotiroidismo, un examen integral de sangre, de orina, de heces, ver qué es lo que puede estar pasando. Ya. Esa parte física, digamos, es como lo más común. Sin embargo, la parte psicológica también va de la mano. Ya. Y entonces quizás tiene ansiedad o depresión y puede estar contribuyendo a su ganancia de peso. Oh, ya, ok. A ver, entonces partamos nuevamente de un punto, que para llegar a este diagnóstico o a esta recomendación, por así decirlo, hay una evaluación previa necesaria. No es que on demand. Doctora, yo vengo y por favor, nuevamente volvemos al tema de Doctor Google, me dijo que yo en este momento necesito tal técnica, sé que usted es la crack Y voy. y por favor simplemente haga su labor. No va por esa línea. Y más bien va por un tema de que tienes que cumplir ciertos pasos, ¿verdad? Ciertos procesos necesarios, médicos con consultas a especialistas, para llegar al punto de pensar en que puede ser la ayuda viable para ti. Correcto. Ayer tuve un caso Ya. muy gracioso porque fue tal cual de lo que estamos hablando. Ok. Una paciente había tenido una cita con una nutricionista Ok. y la nutricionista le dijo, es que usted tiene que encontrar la manera de bajar de peso ya, pero ahorita. Y solucióneme ya porque usted está con demasiado sobrepeso. Wow. Entonces hágalo este rato. O sea, ya no hemos podido por la parte de dieta, Ya. necesito que busque ayuda. Ok. Entonces era prima de una paciente mía que se había colocado el balón intragástrico. Ya. Y ella va y me dice que quiere hacerse, entonces yo le explico lo de la evaluación y me dice, no, es que como tengo otro familiar que va a ir, entonces yo también voy y me hago. Entonces yo le digo, no, ok, necesitamos un proceso. Y entonces me dice, dígame qué exámenes, le mando los exámenes y tal, pero yo no le conocía porque todo esto había Ya. sido Ok. por teléfono. Y llega al consultorio y ella ya estaba segura que le iba a hacer y tenía un índice de masa corporal de 22, que significa peso normal o incluso bajo. Entonces, no sé realmente si fue simplemente una confusión del tema de la nutricionista, Wow. pero hablando un poquito con la paciente me di cuenta que tenía problemas de ansiedad. Oh, Entonces le era un tema recomendé, emocional, más le bien. dije, podría ser una dismorfia corporal, que es cuando tú te miras que estás, por ejemplo, obeso o con sobrepeso y en realidad no lo estás. Ya. Entonces a lo mejor ella se hacía todas las ideas y me dice, pero doctora, yo le voy a pagar, es que quiero que me haga. Le Wow. digo, ok, es que aquí hay indicaciones y no es que el que paga, esto es indicación clara Claro. y por favor necesito que vaya a psicología y tal vez a psiquiatría después. Entonces, claro, los pacientes asumen que porque lo pueden pagar o lo pueden hacer, el médico tendría que estar ese rato en su Expedito en disposición. ese momento, ya simplemente haga agenda. Y obviamente tenemos que explicarles y saber que esto no es solo el cuerpo, es el tema de mente. Y ahora que se ha estudiado tanta cosa como el tema, por ejemplo, de la microbiota, que es otro tema que me apasiona, sabemos que incluso la microbiota, nuestra flora intestinal, puede estar relacionada con este tema del peso. Wow. Entonces, no es solo voy y me lo hago, justo lo que decíamos. Wow. Oye, pero me dejas pensando en que este tipo de problemas o de situaciones pueden ser recurrentes. Correcto. ¿Sí? ¿Qué tanto, con qué tanta frecuencia pueden llegar a consulta? Sí, este tipo de casos, por ejemplo. Es bastante alto, Wow. yo diría un 15% de los pacientes Wow. que creen que están con sobrepeso y no están, Ya. o que creen que simplemente es una magia, por ejemplo, el balón intragástrico, que es algo que yo hago todos los días. Ok. Entonces creen que es una magia y ya está, me hice y ya me soluciona la vida y no tengo que comer bien ni hacer nada más. Entonces sí, es bien común que crean que hay algo mágico para hacer. Mira, esta es una de las razones de ser del nombre precisamente de nuestro podcast de No Todo es Pastilla. Porque no es que hay una receta mágica Correcto. para los padecimientos, las enfermedades o las situaciones que uno atraviesa en condiciones de salud, sino que son procesos. Y bien lo han dicho varios especialistas, y te escucho con mucha atención, Karen.
no es una condición que apareció de la noche a la mañana, no es una situación que se generó de un día para otro, y asimismo debes dedicarle el tiempo necesario para aliviar esa situación o para dar el paso e ir a la inversa, quién sabe, en este caso perdiendo peso o mejorando tu condición de salud, Correcto. ¿no? Y qué mejor que la guía de un especialista en el tema para que te indique cuál puede ser el camino y cómo abordar ese camino, que yo creo que en último término es lo importante. Porque he conocido también que en ocasiones puede haber ese efecto rebote luego de hecho tal o cual procedimiento, y es precisamente por lo que acabas de decir. La gente no entendió, creía que era la receta mágica, más o menos así como la pastilla. Deme la receta, la de la vecina, la que me dijo, etcétera. Hágale, se acabó. Al día siguiente estoy bien, sí, perfecto, pasan 2, 3 días nuevamente. Correcto. Viene todo el problema. Entonces, entender que hay que dedicarle un tiempo a nuestro organismo, y ese tiempo tiene que llevarnos por buen camino, con buenas recomendaciones para tener nuevamente la salud, que es uno de los tesoros a los cuales no le prestamos mucha atención. Me imagino que eso Exacto. ves mucho en consulta también. Total, total, es bastante frecuente. Y es alarmante este tema de la obesidad, porque claro, yo digamos que estoy en una familia obesa. Los Ok. niños van a ser obesos también, por el estilo de vida que vamos, no solo es un tema de genética, como a veces se cree, y dicen, no, porque yo tengo la genética, subo sin comer y subo. Ya, No. con el viento, con el doctora. viento. Exacto, esa es la clásica. Ya. Entonces, los niños, hoy por hoy, el 10% de la población infantil tiene hígado graso. Y la primera causa es el tema de sobrepeso y obesidad. Wow. Entonces quizás le ven al niño que puede estar un poquito pasado de peso, pero dicen, no, yo también era así a esa edad, y no saben que, por ejemplo, esta es una enfermedad silenciosa que es más frecuente en sobrepeso y en obesidad. Entonces hay que ponerle atención. Entonces Ya. no es solo por mí que lo voy a hacer, sino también pensar en la familia, en los niños. Ujú. Es decir, el tema de los hábitos en la familia va a pesar muchísimo, Total. adicionalmente al componente genético. Así es. Y los hábitos que uno puede ir generando, más allá incluso de la propia familia, nos van a ir marcando también el terreno que vamos a pisar dentro de poco. Exacto. Oh. Al hablar de eso, y al hablar de este tipo de situaciones que son reales en último término, ¿no es cierto? Hablemos de estas ayudas médicas. Ya nos dijiste quién podría estar calificando, una persona con cierto índice de masa corporal, con cierta condición inclusive emocional, ¿verdad? Que haya tenido ese análisis necesario y riguroso por parte de su médico de cabecera, me imagino en primer lugar, luego médico especialista, en tu caso, por ejemplo, gastroenterólogo, que van determinando qué ayudas podrían presentar. ¿Qué opciones nos da hoy la ciencia, la tecnología, la medicina? Porque entiendo que van de la mano todas. Todas. Respecto precisamente de ayudas. Ayudas, una vez que la persona es calificado, si cabe el término, como paciente o como persona que puede ser viable para ejercer este tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de ayudas tenemos hoy a mano que nos pueden facilitar tal vez el camino? Claro, yo siempre les explico en consulta a mis pacientes Ajá. todas las opciones. O Ok. sea, no es que pónganse conmigo el balón, que soy la endoscopista que pone, sino Ya. todas las alternativas. Por ejemplo, si es un paciente con un índice de masa corporal de 34, de 36, que es una obesidad grado 2 o grado 3, entonces una vez calculado eso, se le dice, ok, usted podría ser candidato a una cirugía bariátrica. Ok, perdóname Sí. que te Sí. corte. ¿Cuál es el índice normal de masa corporal y cómo lo sacamos? Porque estoy seguro que en este momento nuestros amigos están, ¿y cuál será el mío? ¿Y cuál es la Ajá. fórmula, doctora? ¿Y Sí. cómo lo puedo entender? Ahora en internet podemos poner como Ok. cálculo de índice de masa corporal, Ok. nos va a pedir la talla y nos va a pedir el peso. Ok. Pero si queremos hacerlo manualmente, Ajá. podemos decir que es el peso en kilogramos sobre la talla en centímetros al cuadrado. Al cuadrado. Ajá, Ok. entonces esa es pero ahora todo se calcula Sí, automáticamente. sí, sí. Pero va, en mujeres de 19 a 24, que es lo normal, Ok. y en hombres de 20 a 25. Ok. Eso, como digo, se acompaña de otras comorbilidades, porque quizás yo tengo 24 y estoy dentro de rangos, pero estoy con diabetes, entonces seguramente necesite bajar de La peso. recomendación Entonces, es para abajo. exacto, entonces Ok. lo ideal sería como ver al paciente de forma integral, pero nos manejamos por el índice. Ya. Entonces, si es un paciente que pasa de 30 ya es obesidad, si pasa de 27 es sobrepeso. Ok. Entonces, si este paciente tiene un índice de 34, o sea, y es una obesidad grado 2, este paciente podría ser sometido a una cirugía.
a una bariátrica, ya sea un bypass, donde van a cortar una parte del estómago y van a pasarle a la parte del intestino para que pase directo y no haya la absorción en el estómago, o una manga, que es cortar como una gran porción y dejarle como que fuera tal cual una manga. El estómago tiene una forma como redondeada y le dejaríamos como una manga para que no haya tanto espacio. Esto sería quirúrgico y el paciente posterior a este tratamiento requiere estar hospitalizado, requiere tener un seguimiento continuo. Entonces es muy, digamos, es algo invasivo y el paciente tiene que estar claro que luego, incluso si él vuelve a ganar peso, porque eso puede pasar, él debe tomar suplementos para absorción intestinal y debe estar en controles continuos, incluso más endoscopias más frecuentes, porque hay que chequear justo esa área donde se cortó. Entonces el paciente tiene que saber todo eso, pero también que es la manera más rápida y de mayor cantidad de peso que se puede perder. Entonces tiene que estar claro que esa es una opción. Para personas que tienen mucho sobrepeso, digamos. Mucha obesidad. Obesidad. En cambio, si es un sobrepeso de un 27, 28, ha intentado con dietas, no mejora lo suficiente, quizás el balón intragástrico podría ser una ayuda. Yo les he traído hoy el de aire. Este balón de aire es un balón que se creó, es francés, y se creó porque antes se llenaba de líquido. Entonces, al llenarse de líquido, los pacientes tenían mucha molestia porque les pesaba en el estómago y provocaba mucha náusea, dolor, hinchazón, que este también provoca, pero en menor cantidad. Ahora, este solo ocupa espacio, pero no pesa. ¿Puedes ver? No pesa. Permíteme. De veras que no pesa nada. No pesa nada. Y es como un globito. Correcto. Ni más ni menos. Un poquito más firme, lógicamente, que un globito. Y ¿cómo ingresa o cómo es el tema de este procedimiento? Es muy importante saber que este es el endoscópico. Normalmente hay un balón también digerible. En el balón digerible, la persona no puede saber cómo estaba su estómago porque se va justamente a deglutir algo parecido a una pastilla. Entonces no puede saber cómo estaba el estómago porque simplemente lo deglute, es decir, ahorita con el vasito con agua, y luego quizás vemos una RX en una radiografía que estuvo bien. Nada más. Estos son endoscópicos, tanto el de aire como el de líquido. Eso quiere decir que no puede poner cualquier médico. Tiene que ser un gastroenterólogo y endoscopista, que no todos los gastroenterólogos son endoscopistas. Es otra como una subespecialidad. Entonces, hacemos una endoscopia, vemos que el esófago, el estómago esté sano, que no haya hernias grandes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hernia hiatal, que es un espacio entre el esófago y el estómago, más de 5 centímetros, el balón está contraindicado. Entonces ya no se pone. O sea, en personas con hernia importante. Ya tan grande es una contraindicación. Y ahí tenemos que revisar, porque el paciente puede decir, no tengo, pero tenemos que ver ese rato. Y que no haya úlceras, lesiones. Por ejemplo, a veces hemos encontrado lesiones premalignas o malignas y por supuesto el paciente no es un candidato, sino que simplemente se trata eso y el balón ya no se coloca. Entonces, una vez que se ve que todo está bien, esto entra como un globo desinflado. Se le introduce por la boca y se le sigue con el equipo de endoscopia y adentro le inflamos. Y esto ocupa aproximadamente el 60% del área del estómago. Esto quiere decir que el estómago tiene unos 1.200 centímetros cúbicos de área y este ocupa 600 centímetros cúbicos. Hay estómagos un poco más grandes que otros, pero más o menos esa es la media. Digamos que vas a quedar con un 40% del estómago. Exacto. ¿No es cierto? De capacidad, me imagino, de volumen. Para comer. Sin embargo, si tú no sigues las reglas, el estómago al tener músculo va a estirarse y probablemente luego terminemos con un estómago más grande del que empezamos. Uno de 150%. Exacto. Caramba. Entonces el tema es serio, o sea, hay que tomarlo con seriedad. Con seriedad. No es que ya porque me pusiste hoy día el balón intragástrico, nuevamente me olvido y voy a comer todo y el balón me va a salvar. Es una herramienta espectacular, pero solo una herramienta. Cada paciente sabe lo que hace con esa herramienta. Yo he tenido casos de pacientes que han bajado más de 30 kilos, a pesar de que el balón está hecho para bajar 20. Entonces han bajado 30 y otros que han bajado 5 o nada y se les puso el mismo balón, pero es lo que hace el paciente con esa herramienta. Entonces depende. Hay que escoger muy bien al paciente. ¿Siempre tiene que haber un acompañamiento multidisciplinario? Siempre. Entonces, incluso el digerible o o la cirugía, porque tenemos básicamente esas tres opciones. El digerible, los balones. También hay una técnica que es endoscópica, la endoscopía bariátrica, que es hacer una manga, pero a través de endoscopia. Es decir, menos tiempo de hospitalización, menos riesgo, pero tiene que ser hecho por un
endoscopista muy experto. Claro. Y esto quizás puede ser menos invasivo que un corte, porque solo se trata como hacer una sutura, pero a través de endoscopia. Y se lo puede hacer. Pero el paciente tiene que saber, estar clarísimo de todas las formas de bajar de peso para que sea él el que escoja. Oh. Claro, y luego te va a decir, no, pero es que si usted me hubiera dicho que a lo mejor el digerible a mí me iba mejor porque yo tenía una endoscopia previa, Claro. o a lo mejor a mí me iba mejor la cirugía porque mi obesidad es sumamente severa, así que hubiera sido mejor. Entonces es bueno abrirle al paciente todas las posibilidades y escoger juntos. Claro. ¿Qué tan complicado es? Me refiero ya entendiendo el proceso. Ajá. Digamos que tenemos al paciente en este momento, Ajá. ¿verdad? Y dice, ok, doctora, sí, usted me lo recomienda y las condiciones se dan para realizar el procedimiento. ¿Qué tan complejo es o es un tema de cirugía tal vez de un día, de intervención de un día, perdón? ¿Cómo lo manejan? La endoscopia es ambulatorio. Ambulatorio. Tal cual como una endoscopia normal, que la hacemos diagnóstica para ver cómo está nuestro estómago. Esa se tarda unos 6 minutos en revisar y esta quizás 20 hasta introducir, inflar y todo. Entonces 20 minutos totalmente ambulatorio, va a la casa el paciente. No requiere un seguimiento hospitalario ni quedarse. Sin embargo, sí hay molestias, porque puede haber hinchazón, gases, reflujo, ganas de vomitar, sensación de que hemos comido muchísimo. Sí. Algunos no. Esto también depende del paciente. Y en mi experiencia he visto que los que la pasan peor los primeros días bajan más. Así que cuando me escriben a decir estoy malito, enhorabuena, digo, porque vas bien. Enhorabuena porque vas por buen camino. Exacto. Interesante, mira. ¿Cuánto tiempo toma el balón para dar sus primeros resultados? O sea, para evidenciar que realmente esa pérdida de peso ya se está mostrando. El primer mes es lo que más se baja. El primer mes. Digamos que hay un promedio entre 8 o 10 kilos que se puede bajar el primer mes. Entonces es lo que más se baja, luego se disminuye. Y ahí hay que explicarle al paciente que el balón se va adaptando al cuerpo y que más o menos a los 3 meses quizás ya no sienta nada. O sea, como que ya no está el balón ahí. Entonces tiene que poner ahí ya su parte. O sea, ya se le ayudó, ya empezamos, pero por favor a comer y a seguir las guías que se le da. Pero con calma y de acuerdo a la guía nutricional que le va indicando, ¿verdad? Y que no lo haga así por su cuenta y que no es que porque ya no le siente, ya deja de hacer las cosas. O sea, tiene que hacerlo. Y eso se les explica. Siempre les digo, antes de ponerles, más o menos tienen 2-3 meses, porque el balón, el de aire, por ejemplo, dura 6 meses. Hay unos de líquido. 6 meses dentro del organismo. 6 meses dentro del estómago. Hay uno de líquido que dura 1 año. Pero la evidencia dice que si no aprendiste a comer bien en 6 meses, no lo vas a hacer en 1 año. Entonces tampoco es que es necesario que estés 3 años con el balón. Claro. No pasa nada. Pero, ¿cuál es el momento más complicado? ¿El momento de ponerlo o ya cuando lo retiras? Me refiero en cuanto a los hábitos. Porque, por ejemplo, si dices, se genera el espacio, ¿no es cierto? Sacamos el balón que estaba ahí. El espacio. El espacio, el 60% menos. Pero retiras ¿no se da una sensación de vacío y como que ganas de rellenarlo? Para nada, es diferente, porque el balón lo dejamos de sentir a los 2-3 meses. Entonces, lo que cambia ahí es la leptina y la grelina, que ya son hormonas a nivel cerebral que te dicen hasta dónde comer. Entonces, si tú estuviste todos los 6 meses comiendo poquito, muy juicioso, tú te sacas del balón y nadie le dice, oye, cerebro, otra vez vuelve a tener hambre. Él cree que está en lo mismo y sigues en las porciones. Pero si el paciente, solo por saber que ya no está con el balón, dice, ahora me va a entrar más y empieza a comer más, subirá de peso y no tiene nada que ver con el rebote, porque simplemente es que volvió a viejos hábitos. Wow. O sea, en último término, sí o sí debe haber un componente de compromiso personal. Por supuesto. Firman un consentimiento, pero enorme, en mujeres que no se van a embarazar. Firma el acompañante que le va a apoyar, que no es que solito. A veces hay chicas que dicen, no quiero que sepan mis papás o no quiero que sepa mi pareja. No. Aquí viene con alguien porque esto es de todos. Claro, no es que es un compromiso. Y me imagino que si es familiar, deberá toda la familia también apoyar a la persona porque... Pobres, los vas a poner a sufrir si les traes cosas ricas, de esas golosas, ¿no es cierto? Que usualmente son las llenas de calorías. Y lo pones sobre la mesa, una pizza, te traes una torta o algo por el estilo, lo vas a poner a sufrir a esa Y él persona. Está tal vez en la dieta líquida de los primeros días. No, peor. Entonces creo que sí, el tema es un compromiso de todo el entorno para beneficio precisamente de la persona, ¿no? Me imagino que por el cariño uno siempre quiere ver a sus familiares, a sus cercanos, los quiere ver bien, que se sientan bien, que se vean bien, que estén bien. Pero justo ahí el amor o la preocupación puede distorsionarse.
Oh. Porque, por ejemplo, he tenido casos, el paciente ya está con el balón y de repente iba bien y luego de repente empieza a subir y es como, ¿qué pasó? Y es que mi mami o mi papi me veía muy débil y entonces me empezó a dar proteínas líquidas para que yo esté con ánimo y todo. Y no, es un proceso que, por supuesto, al principio estaremos como decaídos y tal porque estamos bajando drásticamente las calorías, pero es seguro. O sea, podemos vivir varios días sin comer y más sin beber, entonces no va a pasar nada. Sí, totalmente. Hace un momento decías que alguien que tenga alguna condición, por ejemplo, dentro del estómago, no sería candidato, entendiendo, por ejemplo, el tema de las hernias hiatales grandes o alguna lesión, inclusive úlceras o alguien. ¿Quién más, por ejemplo, no es candidato de plano? Un paciente operado del estómago. Entonces, un paciente que se hizo un bypass o una manga y volvió a subir, que más o menos suben a los 5 o 6 años. No es que me opero y ya no subo, no. Vuelven a subir, por supuesto. Solo varía el tiempo en el que se sube. Se sube a los 5 años y van y me dicen, doctora, póngame el balón. Usted ya no es candidato. En cambio, un paciente que se puso el balón y volvió a subir, sí es candidato para cirugía. Entonces, la recomendación siempre es de menos a más. Claro. Incluso si es un paciente con una obesidad muy severa y lo ideal sería una cirugía, nosotros bajamos el riesgo de esa cirugía si previamente baja un poco con el balón. El momento de la cirugía va a tener menos complicaciones. O sea, como un puente mientras llegamos. Entiendo. Y ahí vino la pregunta que te la acabo de soltar de una. ¿Es muy costoso un tema de un procedimiento así? Yo digo, ¿por qué? Porque, claro, estás hablando de temas de salud y al hablar de salud, ciertos procedimientos uno dice, sí, realmente puede ser muy costoso. Pero en este caso, versus una cirugía... Es más o menos la mitad. Pero es importante también que el paciente sepa que a lo mejor luego tendría que operarse, sobre todo en estos casos de obesidad mórbida, porque si es un sobrepeso o una obesidad grado 1, seguramente con el balón sea suficiente, pero pensar en que luego tal vez me tenga que operar es lo que hace la diferencia de planificar bien. La mayoría de seguros no lo cubren, a pesar de ser un tema tan médico y la obesidad es tan grave y tan compleja y cuesta tanto al Estado y a todos. El hecho de que no cubran los seguros, la mayoría de veces, hay seguros que sí, pero la mayoría no cubre, es terrible. Claro. Porque es una enfermedad. Y lamentablemente hay cada vez más casos, ¿verdad? Y más de obesidad. Pequeñitos. Y más pequeñitos a más corta edad. Qué bueno poder conversar contigo de este tema. La verdad me ha dado muchísimo gusto, Karen, y te quiero agradecer por estar con nosotros hoy en este episodio de No Todo es Pastilla. Agradecerte porque nos das una idea clara de esta posibilidad que tenemos de acudir a esta ayuda médica llegada el momento y por diagnóstico médico también, por recomendación médica. Karen, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, querido Rodri. Un total placer. Qué gentil de tu parte. Es la doctora Karen Alarcón. Es médico gastroenterólogo. Hoy hablándonos sobre este tema de las ayudas médicas para bajar de peso. Tómenselo en serio. Tómenselo bien. Recuerden que es la salud la que está en juego. Y gracias siempre por estar aquí en Igo Media Channel. Jueves, 19 horas. No todo es pastilla.